Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y tenemos muchas ganas de hablar de la actualidad del puerto de Vigo porque hay muchos temas encima de la mesa y hacerlo con tiempo, con tranquilidad y escuchando a todos los protagonistas para que comenten temas que yo creo que nos afectan a toda la ciudadanía y que muchas veces pues, se pierden en declaraciones muy breves y hoy vamos a tener tiempo real para escuchar a todas las partes y conocer esos proyectos tan destacados que pueden cambiar un poco también la imagen de nuestro puerto de Vigo y por donde pasa también su presente y futuro. Así que no me voy a enrollar más y presentamos ya a las tres personas que nos acompañan hoy, todas aquí presencialmente en los estudios de Televigo. En primer lugar, saludamos al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También está con nosotros el portavoz del Gobierno local, Carlos López Font. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a establecer turnos, así más o menos para que todos podáis hablar lo mismo y que no haya quejas al final del debate. Y vamos a empezar fuerte ya con un tema que yo creo que se está hablando mucho, se está debatiendo, con posturas enfrentadas, que veremos hoy que pueden quedar reflejadas o llegar a un punto de encuentro, quién sabe, que es esa propuesta de la Autoridad Portuaria de Vigo de construir una conexión ferroviaria con la terminal de carga de Bouzas desde Sárdoma. Así que, como este es un tema que seguro que hay mucho que hablar, vamos a dejar en primer lugar, en esta ocasión, que empiece el presidente del puerto y luego dejamos a los demás que intervengan. Así que, Jesús, cuando quieras, adelante. Muy buenos días o muy buenas tardes. La verdad es que sí, creemos que hoy en día tenemos por delante un cambio en la economía a nivel mundial y con estrategia clara de la Unión Europea de potenciar el ferrocarril frente a la carretera, ¿no? Y es un objetivo esencial, no solo a nivel europeo, sino también, lógicamente, a nivel nacional. Y muchas de las personalidades, pues los presidentes de puertos, tanto el actual como el anterior, nos indican que hay que hacer un esfuerzo. Pero no solo es eso, ¿no? Hoy una terminal que no tenga conexión ferroviaria pues, está lastrada en su actividad. Y de hecho en Galicia en este momento están prácticamente ya todos los puertos conectados o en visos de conectarse. El último ha sido La Coruña, que ha conseguido una inversión con fondos europeos de 159 millones para hacer esa conexión. Ferrol está a punto ya de conectar y los otros la tienen. Por lo tanto, quedaría la terminal de Bouzas como la gran terminal del puerto de Vigo sin conectar. Y como digo, dentro de una estrategia que no solo es que necesites para llegar a diferentes puntos, sino que además va a estar subvencionado el hecho de utilizar el ferrocarril. Hoy en día en Galicia el transporte de mercancías está en torno a un 5% por ferrocarril y Europa nos pone un objetivo al 20%. Por lo tanto, claramente por ahí pasa el futuro. Pero no solo lo dicen pues, dirigentes políticos en estrategias, como digo, europeas o nacionales, sino también pues, expertos en la materia. Quiero citar a Fernando González Laxe, ¿no? Para nada creo que es sospechoso de pertenecer a un partido como el Partido Popular, sino que perteneció y fue presidente de Puertos del Estado, una persona que dice que Vigo necesita, que hay que ampliar muelles y que necesita llegar el tren, ¿no? Por lo tanto, otra persona sin interés político, pero sí con una experiencia técnica importante. Y también nos lo dice ANFAC, que es la Asociación de Constructores de Vehículos de España, que puntúa todas las terminales donde hay movimiento de vehículos y desgraciadamente pues a la terminal de Vigo lo puntúa muy bien en todos los aspectos, menos en la conexión ferroviaria, que somos de los pocos que no la tenemos, y pudiendo estar en un puesto, en el tercer puesto sobre 9, pues estamos en el 6, es decir, hemos perdido puestos precisamente por no tener esa conexión. Y nosotros, la polémica yo creo que no surge con el hecho de la conexión ferroviaria, que hoy creo que no entra ya en discusión. Como digo, todas las terminales europeas, todas las terminales mundiales que se precien tienen que tener esa conexión, sino el hecho de que puede afectar a la ciudad de Vigo. Yo tengo claro que en este momento hay un estudio informativo y yo soy el primero que defiende que no debe afectar negativamente a la ciudad de Vigo. Hablabas antes de que la conexión era de Bouzas con una zona concreta de Vigo, sí. Sárdoma. No es así, no está establecido a día de hoy, se está haciendo el estudio y con la salida sur de Vigo, tan importante que está en estudio, va el enlace con Bouzas y por lo tanto todas las posibilidades sobre la mesa para que sea un proyecto de conexión con Porriño que afecte lo menos posible a la ciudad. Incluso esa variante que se decía que podía ser a través de Sárdoma planteaba prácticamente un recorrido totalmente subterráneo. Hay posibilidades,
los metros en las grandes ciudades de Europa, del mundo, no cortan, no rompen la ciudad, sino todo lo contrario, que ayudan a comunicar. Y desde luego, como digo, la terminal debe estar conectada a medio plazo, no es un tema urgente, pero sí a medio plazo, y a través de esto pues yo creo que no podemos decir que no. Y como decía anteriormente, la última terminal que queda sin conexión al tren, por lo menos con proyecto y financiación incluida, sería la terminal de Bouzas dentro de los puertos gallegos y españoles. Turno de palabra ahora para el portavoz del Gobierno local, Carlos López Font. Bueno, yo quiero poner en valor lo positivo que representa el puerto de Vigo para la economía de la ciudad de Vigo, para la economía del área metropolitana y para la economía en suma de Galicia. Y ciertamente desde el Gobierno municipal estamos en la colaboración, creo que el alcalde ha dado ejemplo durante estos 15 años, inclusive luego me referiré a algún detalle en concreto, pero evidentemente hay puntos en los que discrepamos con la gestión de la autoridad portuaria, y este tema es muy importante. La idea del tren a Bouzas ciertamente nos parece descabellada, nuestra oposición absolutamente radical, porque no por el hecho de que haya conexiones en otros puertos tiene que haberla necesariamente en el puerto de Vigo. Hay cosas que son imposibles y esta ciertamente es una de ellas, ¿no? Y bueno, cuando el presidente del puerto dice ahora no, que la conexión no es por Sárdoma, que hay un estudio informativo, lo que es evidente es que hay una salida sur, Bouzas está donde está y conectar la salida hacia Porriño supone necesariamente pasar por Sárdoma, por Gran Vía, por Plaza de América, por Avenida Castelao, Avenida Europa, Alcabre. Los estudios informativos podrán decir lo que sean, pero lo que es evidente es que lo que se está planteando es un tren, no un avión, ¿eh? Tienen que saber los ciudadanos de Vigo de todas estas zonas ciertamente por dónde va a pasar un tren. No va a pasar el tren por el aire, ni muchísimo menos. Pero hay algo preocupante, y es que se habla de un tren en la terminal de Bouzas como si fuera un elemento a colocar allí sin más dificultad. Los trenes necesitan de playa de vías, y yo le digo a las viguesas y a los vigueses que se vayan hasta el final de la calle García Barbón, donde se inicia Sanjurjo Badía, que vean hacia abajo, hacia los terrenos de Adif, y que vean lo que significa un tren de 400 metros en todas las vías que necesita para maniobrar y para todo lo que significa la conexión ferroviaria. Por lo tanto, de verdad, presidente, esto es un completo disparate, porque además hay otro problema, y es, la terminal de Bouzas está asociada al tema de tráfico de coches. El puerto de Vigo es líder de coches, con lo cual tenemos que asociarlo, y ahí es donde opera Citroën, y hay que decirlo y lo tienen que saber las viguesas y los vigueses. Citroën está en contra de este tren a Bouzas, y evidentemente creo que dentro de todo lo que representa Citroën en la economía directa o indirecta, nosotros tenemos que satisfacer y facilitar lo máximo posible a Citroën, y hay que decirlo, Citroën está en contra. Entonces, claro, es muy preocupante que sus declaraciones, las del presidente del puerto en un medio de comunicación escasamente el domingo, o sea, hace 2 días, se diga que lo que necesita Citroën se lo vamos a dar, pero puede cambiar su logística. Que estamos intentando decir que le vamos a tratar de imponer a Citroën que cambie su logística cuando la tiene perfectamente articulada y no quiere cambiar. Bueno, esto ciertamente es preocupante porque se habla de un largo plazo. Desde luego no estamos en condiciones de imponerle a Citroën absolutamente nada. Por lo tanto, yo, desde luego, las viguesas y los vigueses, aquellos que vivimos en todo lo que es este trayecto entre lo que es la terminal de Bouzas y lo que sería la salida del tren, tenemos que saber que evidentemente el estudio informativo dirá lo que quiera, pero el tren tiene que pasar por algún sitio. Y claro, preocupa, concluyo, porque económicamente, ¿esto a quién beneficiaría? ¿A la importación de coches? ¿A decenas de miles de coches en todo caso? Si la importancia de hoy en la ciudad de Vigo es que Citroën exporta cientos de miles de coches, y esta es nuestra base, desde luego, económica. Hay discrepancias. Vamos a ver qué dice el presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra.
Bueno, el presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra dice lo que dicen los empresarios de Pontevedra. Claro, representante. Y los empresarios de Pontevedra han manifestado siempre, primero, que el puerto de Vigo es un elemento esencial y estratégico dentro de la economía, no solo de Vigo, sino de Galicia. Y, por tanto, no puede quedarse atrás. Tiene que competir, y de hecho lo ha hecho bien en este último año, con unos resultados espléndidos, a pesar de la pandemia. Y lo ha hecho muy bien en esos sectores que se están comentando, como es pesca y como es automóviles, con la dificultad que ha entrañado la pandemia en estos 2 últimos años, ¿no? El crecimiento del puerto de Vigo tiene que ir necesariamente por la conectividad con el resto. La conectividad que tiene que ser efectivamente, con Plisán, en su momento, tiene que ser con el norte de Portugal y tiene que ser con la meseta. Y también con el corredor del noroeste, que entra por Coruña y nos conecta con el corredor atlántico, ¿no? ¿Todo esto qué significa? Que si lo que está planteando Europa es que la conectividad de nuestros puertos y el tráfico de mercancías se tenga que producir o se incremente considerablemente, porque es lo sostenible, lo económicamente sostenible, tenga que producirse a través de tráfico tráfico ferroviario, esa es una carrera en la cual Vigo no puede quedar atrás. Por tanto, esa es nuestra declaración de principios. Nosotros necesitamos que el tren conecte con el puerto. Y no es solo con Porriño, o no solo con Plisán, es conectarnos con el resto del mundo, porque tenemos serios problemas por nuestra situación, para que nuestras mercancías estén en un tiempo competitivo en la meseta y, por tanto, en los mercados europeos. Entonces, primera cosa. En el puerto de Vigo no solo, y sí es verdad que es importante Stellantis, sin duda, pero no solo. No solo, porque tenemos pesca fresca y congelada, tenemos pizarra, tenemos cemento, tenemos fruta, tenemos materiales de construcción, en donde se están dando unos números muy importantes. Nosotros no entramos en la solución técnica, nosotros somos empresarios. Nosotros somos empresarios y, por tanto, decimos qué necesitamos para que nuestras empresas sigan compitiendo en el mundo. Y, desde luego, a Vigo y a su área geográfica, a todo el sur de Galicia, el puerto de Vigo ha sido, pues, el impulsor económico, sin ninguna duda, en los últimos 140 años. Por lo tanto, no podemos quedarnos detrás, pero no entramos en la parte técnica. Y por eso felicitamos mucho que el Ministerio haya adjudicado un contrato cuyo título es Estudio de alternativas de la salida sur ferroviaria de Vigo. Ese es el título. Lo ha hecho el Ministerio y nosotros hemos felicitado esa iniciativa. Pues muy bien, pues los técnicos del Ministerio nos digan cuál es la mejor solución para esa conectividad. Yo no sé si esto es en túnel, por el aire, no lo sé, ni vamos a entrar en eso, pero lo necesitamos. Y estoy seguro que los técnicos del Ministerio en ese informe nos dirán cuál es el que menos impacto medioambiental tiene, cuál es el más sostenible, porque nosotros siempre decimos que la mejor sostenibilidad es la económica. Si no la hay económica, si nuestras empresas no pueden colocar sus productos, bien por importación o por exportación, no pueden colocar sus productos en un tiempo razonable en sus mercados, no hay sostenibilidad. Entonces nos estamos jugando, bajo nuestro punto de vista, el futuro de un área económica tan importante como es Vigo y nuestra conectividad con el norte de Portugal, que también la definimos como estratégica. Sí. Pues terminando, porque luego tenéis réplica, cada uno. No, simplemente acabo diciendo que solo tenemos que ver lo que están haciendo, no solo otros puertos de nuestra geografía próxima, que están saliendo los medios con captación de fondos muy importantes, incluso de los fondos Next Gen, sino lo que están haciendo nuestros colegas del norte de Portugal. Esa es la liga en la que tenemos que jugar. Ahora sí, abrimos el turno de réplica. Comenzamos por el presidente del puerto de Vigo. Pues sí, la verdad es que en los debates a veces surgen dicotomías, ¿no? Y decía el portavoz del Concello de Vigo que los vigueses y viguesas no están de acuerdo con eso. Es que el puerto no es un ente aislado, el puerto es un eslabón de una cadena de riqueza de todo el área y que si trabaja de forma coordinada, lógicamente tendrá beneficios todos los implicados. Hoy en día, lo he dicho antes, no se plantea ya en ningún momento el no contar con el ferrocarril para el transporte. De hecho, durante años, en el siglo pasado, se descartó el tren, pero ahora se ha potenciado de nuevo porque se ve que es lo más sostenible medioambientalmente. Y por lo tanto, Vigo no puede dejar este tren, ¿no? Valga la redundancia.
Y lo decía el presidente de la Conferencia de Empresarios de Pontevedra, que nosotros, nuestra idea es que la Plisán, en un espacio adicional del puerto de Vigo, tiene que estar conectado también por tren. Y tenemos el proyecto ya aprobado por Adif para hacer un apartadero ferroviario allí. Por lo tanto, eso está claro. Segundo, ya hubo un estudio de alternativas que realizó el puerto de Vigo hace unos años y fue debatido además en el Consejo de Administración. Había 4 alternativas. Una era la conexión por el frente portuario, que todo el mundo desechó, es decir, que desde Guisar hasta Bouzas pues hubiera un tren, lógicamente desechado. Pero las otras alternativas era una, la que comentaba el portavoz del Concello de Vigo, y otras 2 que iban más hacia Valladares, bordeando para llegar a Porriño, porque la idea es llegar a Porriño, es lo que queremos, ¿no? Nosotros, esa conexión. Como dice también el presidente de Empresarios de Pontevedra, nosotros no damos la solución nos deben dar los técnicos. La necesidad está ahí y es objetiva, porque ya te digo, todos los puertos, desde luego los gallegos lo van a tener, y prácticamente todos los europeos, porque si no, no hay futuro. Citroën está en contra, eso se dice muchas veces. Citroën lo que necesita son servicios, y año a año el puerto de Vigo da todos los servicios. De hecho, estamos con una ampliación de la terminal de Bouzas para mayor número de atraques, que es una demanda que hay, que puedan venir barcos más grandes y mayor número de atraques, de mayor calado. Una ampliación mínima, pero necesaria para esto. Y vamos a contratar, ya estamos con la redacción de los pliegos, un segundo silo para almacenar esos vehículos que puedan salir en tiempo y forma. Es decir, el puerto considera a Stellantis esencial, es muy importante y le vamos a dar dando servicio. Pero eso no significa que no podamos adaptarnos al futuro. Y el futuro, claramente ya casi presente, es la potenciación del ferrocarril, y esa necesidad está ahí y la tenemos que llevar a efecto. Y además, porque la logística de Stellantis y cualquier otro grupo puede ser cambiada por la política común europea que indique que si no alcanzamos este porcentaje de transporte ferroviario, las industrias no serán viables. Y desde luego el puerto tiene que, en colaboración con Stellantis y con todas las empresas, seguir mejorando, dando mejores servicios y dando, sobre todo, respuesta a los retos que tenemos por delante. Carlos López Font. Bueno, totalmente a favor de las conexiones ferroviarias, si es que no decimos lo contrario. Pero hay que decir algo. Vigo tiene conexión ferroviaria. Tiene conexión ferroviaria en Guisar. Y habrá que buscar soluciones para enlazar las instalaciones del puerto con lo que ya es hoy el ferrocarril en Guisar. Y claro, estimado también señor Cebreiro, me hace mucha gracia el que se diga, no, solución técnica que nos la den. No. La solución técnica que nos den rompe la ciudad, porque Bouzas no está al lado de Sárdoma, por lo tanto, tendrá que haber una solución técnica y podrá haber 3, 4 las que sean, pero lo que sí es cierto es que yo no necesito plano para que las viguesas y los vigueses entiendan que desde Bouzas hasta la salida en Sárdoma, en la Salgueira o en donde sea, se rompe la ciudad. Y nosotros desde el gobierno esto no lo vamos a, desde el gobierno municipal, esto no lo vamos a consentir, porque efectivamente que hay otras opciones. Aplaudimos, presidente del puerto, el que haya un nuevo silo, hay uno, que haya otro, perfecto. Que haya reordenación de espacios portuarios desde el gobierno municipal, dispuestos porque el alcalde así lo ha manifestado, pero desde luego esta no es una opción. Y quiero decir algo muy importante, porque siempre se dice, no es que se dice que Citroën está en contra. Citroën está en contra, pero radical, porque todos sabemos cómo funcionamos. Y la prueba del algodón es muy sencilla. Si para Citroën este tren a Bouzas fuese bueno, lo dirían ellos. Y no lo están diciendo. Y usted en sus declaraciones de este domingo pone la duda sobre cómo atender a Citroën. Y a nosotros esto nos preocupa, porque evidentemente que el puerto es mucho más que Citroën. Pero es una parte importante y por lo tanto este tren de Bouzas, nosotros desde luego no tiene ningún sentido, y yo es que apelo a los que nos están viendo en este programa en que se imaginen un tren cruzando la ciudad. Es que no se puede decir alegremente, no, bueno, como hay una política que ahora va orientada a la conexión ferroviaria, y lo dicen los técnicos, se pueden hacer. Se podrá hacer en algunas ciudades, en otras no se podrá hacer. Y además, ya digo, hay una conexión ferroviaria que en todo caso, la conexión ferroviaria de Guisar tiene que ser parte de la solución. Pero desde luego,
partir la ciudad. Insisto, y me disculpan por la reiteración, pero quiero que los que nos escuchen y los que nos están viendo lo sepan. Es partir la ciudad, es pasar por el medio de la ciudad un tren. Y hombre, esta ciudad tiene su historia. Nosotros cuando llegamos al gobierno municipal, lo que hoy es la entrada por subterráneo a la estación nueva de Vialia, estaba programada, y tienen ustedes que recordarlo, estaba programada por superficie. Partía el barrio de Teis completo y solo era la zona de Teis. Y ahora resulta que queremos plantear una conexión ferroviaria rompiendo la ciudad desde Bouzas hasta La Salgueira o hasta Sárdoma. Desde luego, el otro día hacíamos esa denominación y me lo tienen que permitir y quiero hacerlo gráficamente. Esto es una ocurrencia y hay que buscar otras soluciones. Y finaliza este punto primero del debate, que estamos dedicando mucho tiempo, voy a tener que cortarlos más en el tiempo de hablar. Adelante, Jorge. Bueno, yo tan solo dos comentarios, ¿no? El primero, que efectivamente nos está planteando cambiar nosotros la logística de Stellantis. Se la va a cambiar la Unión Europea con su normativa. Como ha cambiado que el motor de combustión ya no se puede producir y hay que ir al vehículo eléctrico o híbrido. Por tanto, la normativa europea es muy importante en esto, no somos nosotros los que le planteamos a Stellantis ese cambio. Por otra parte, a mi querido amigo Carlos, aunque me llame Cebreiro, yo le sigo llamando Carlos con cariño, le digo que la solución técnica nosotros decimos que nos la dé el técnico porque son los que saben. Igual resulta que de ese estudio sale que no se puede hacer esa conexión porque rompe la ciudad. Digo yo que habrá algún técnico que nos diga eso. Si no lo dice, estudiemos, antes de empezar a negarlo, estudiemos las posibilidades que allí nos brinda. Y si ese estudio técnico nos dice que efectivamente no, pues igual tenemos que empezar a estudiar la vía de Guixar, que podría ser interesante, ¿por qué no? Pero qué bueno que haya un ministerio y un estudio técnico que nos diga qué cosas tenemos que estudiar. Ya, lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, el estudio de la salida sur es para darle salida sur a la conexión ferroviaria de Vigo, no para tratar el tema del tren de Bouzas, ¿eh? Bueno, yo creo que están relacionados ambos temas. No está relacionado. La salida sur es algo que el alcalde ha pactado con el ministerio, que es algo que está hablado con el gobierno portugués y que, por lo tanto, tiene un contexto totalmente diferente en lo que son las infraestructuras. Espera, que quiere hacer Jesús también un apunte. Como Carlos aprovecha para hacer una puntualización, yo también. Es que lo acaba de decir él mismo. O sea, en un momento se planteó romper el barrio de Teis, se decidió que fuera subterráneo y ya no rompe el barrio de Teis. Yo digo lo mismo con Bouzas. Yo para nada planteo que se rompa la ciudad. Y ningún metro de ninguna gran ciudad se puede decir que rompe la ciudad. Hay unas obras en un momento determinado, pero se hacen subterráneas y no lo hacen. Y acaba de reconocerlo que en Teis no se rompió el barrio y aquí no se tiene que romper el barrio. ¿No? Yo creo que es obvio. Pero esta ciudad es la que es, la distancia que hay entre Bouzas y la salida del tren de Bouzas, tal y como se plantea, rompe la ciudad. Eso yo creo que todos los que nos están viendo no lo pueden negar. Valdrá más o menos, lo que decía antes Jorge. La solución técnica será más compleja o menos, pero desde luego el planteamiento es exactamente el mismo. Y no podemos dejar a Vigo, frente a Coruña, frente a todas las ciudades portuarias de España, sin alternativa a Bouzas, a que tenga conexión ferroviaria a través, además, de lo que es ahora mismo el corredor atlántico del noroeste, y es la única forma de que podamos estar. Y Vigo no puede, es un puerto importante, es una ciudad y un área metropolitana importante y no puede quedar fuera de Europa. Pero Vigo tiene otras potencialidades. Coruña no tiene coches, con lo cual nosotros nos tenemos que dirigir a los tráficos que ciertamente tenemos. Y es que lo vuelvo a decir y muy gráficamente, una conexión de tren no es un avión. Y lo que está claro es que cualquier opción que se plantee entre Bouzas y entre la salida al sur tiene que partir por medio de la ciudad. Y evidentemente el ejemplo que puse de Teis es el más significativo, en que era un trecho totalmente determinado en el que se dio una solución, pero desde luego un ferrocarril desde Bouzas hasta lo que es la salida sur necesariamente tiene que partir la ciudad. No, porque por lo mismo que dices, si no se rompió Teis, no se va a romper la ciudad. Es que es totalmente diferente. Y el coste será mayor o menor, pero tendrá que dar solución al puerto de Vigo, que es
No, un elemento perdone, fundamentalmente... creo que no vais a llegar a un entendimiento. O sea, tenemos Perdón, que... pero no engañemos Sí. a los que nos están viendo. Ya. La conexión a través de TEIS era absolutamente lineal y era una conexión que lo que era inicialmente previsto en superficie se puso en subterráneo. No tiene nada que ver con lo que se está planteando el tren de Bouces. Lo mismo. Yo comprendo que Lo mismo. destinemos tiempo Lo a mismo, esto, lo pero mismo. esto para la ciudad es ciertamente importante, porque la confluencia en las necesidades del puerto, totalmente de acuerdo. Pero este es un tema, desde luego, que desde el punto de vista ciudadano, estoy seguro que no se puede plantear en ninguna ciudad de España. Yo veo la misma Completo solución despropósito. para el barrio de Teis que para el que resto, va. el No, resto no. de la ciudad que puede No. estar afectado. Sí, bueno, Exactamente. yo- igual. dejamos aquí. Perdón, Carlos, insisto, Carlos, dejemos para insisto, que hubiera quedado era clara la un postura de cada recorrido uno. en superficie que se pone bajo superficie. No tiene nada que ver con una nueva vía. Nada que ver. Carlos, dejemos el tema ya. Se acabó porque es que no avanzamos y queda más tema. Hablemos del túnel de la Puerta del Sol, que también es técnicamente complejo y se está realizando. Uy, si entramos ya ahí. Sí, bueno, eso ya otra temática bien diferente. Vamos a seguir hablando de temas relacionados con el puerto. En esta ocasión de la posibilidad de nuevos rellenos en la ría de Vigo. Espera, que me dicen que mejora publicidad, así que hacemos una pausa publicitaria y continuamos.